Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el animal más pesado de la historia no es la ballena azul, sino un gigantesco cetáceo que nadaba en los mares prehistóricos hace casi 40 millones de años? Durante décadas, se pensó que la ballena azul, con sus imponentes 150 toneladas, era el animal más pesado que jamás haya existido. Pero recientemente, el descubrimiento de un esqueleto fósil en el desierto de Ica, Perú, reveló a un coloso aún más increíble, el Perucetus colossus, también llamado Colossus. Este animal era tan pesado y peculiar que rompió todos los esquemas sobre lo que imaginábamos de la vida marina del pasado. El descubrimiento fue encabezado por el paleontólogo chileno Mario Urbina y su equipo, quienes hallaron fragmentos cruciales de su esqueleto: 13 vértebras, 4 costillas y una parte de la pelvis. Aunque no parece mucho, estos huesos han sido suficientes para hacer cálculos impactantes. Los expertos estiman que el Perucetus colossus tenía un peso corporal de entre 80 y 340 toneladas, siendo el promedio unas 200 toneladas, más que cualquier otro animal conocido. Por si fuera poco, cada una de sus vértebras pesa más de 100 kilos, y su estructura ósea es tan densa que algunos científicos pensaron inicialmente que estos huesos eran simples rocas fosilizadas. Esto demuestra que su esqueleto no solo era grande, sino que tenía una densidad inusual, lo que lo hacía más resistente y probablemente ideal para habitar aguas profundas y turbulentas cerca de la costa. A pesar de no tener su esqueleto completo, los investigadores, liderados por Giovanni Bianucci de la Universidad de Pisa, pudieron calcular su peso al comparar sus huesos con bases de datos de organismos actuales y fósiles. De esta forma, se ha determinado que Perucetus colossus era un verdadero titán de los océanos, superando incluso a la ballena azul y dejando muy atrás al Argentinosaurus, un dinosaurio terrestre que pesa solo unas 70 toneladas. Este descubrimiento nos muestra que, en la historia de la vida en la Tierra, las criaturas gigantes no solo habitaron la tierra firme, sino que también los mares estaban repletos de estos colosos. Lo más asombroso es que estos restos pertenecen a la época del Eoceno, hace unos 39 millones de años, cuando los ancestros de los cetáceos actuales apenas comenzaban a adaptarse a la vida marina. En ese entonces, los océanos eran lugares misteriosos y hostiles, y todavía no sabemos exactamente cómo vivía Perucetus colossus en este mundo tan antiguo. Su biología es todo un enigma, ya que aún no se ha encontrado su cráneo, por lo que los científicos no pueden asegurar si era un cazador activo, o más probablemente, un carroñero que se alimentaba de restos en el fondo del océano. Lo que sí se sabe es que este animal, con extremidades parecidas a patas, podría haberse desplazado por el lecho marino en busca de comida. Tal vez, como algunos de sus parientes cetáceos modernos, exploraba las costas y habitaba aguas turbias, donde la comida era abundante y las corrientes lo mantenían cerca del fondo. El hallazgo de este animal prehistórico no solo cambia nuestra visión del pasado, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la evolución y el gigantismo en los océanos. ¿Cómo era posible que criaturas tan masivas existieran y se desplazaran en las antiguas aguas del Eoceno? Algunos científicos sugieren que este gigantismo pudo haber surgido como una adaptación a ambientes cambiantes, con climas más cálidos y niveles de oxígeno diferentes a los actuales, lo que podría haber permitido el desarrollo de cuerpos gigantescos. Esto también abre la posibilidad de que otros gigantes desconocidos existieran en épocas aún más antiguas, esperando ser descubiertos. Lo más intrigante de este descubrimiento es que todavía hay mucho que desconocemos sobre el Perucetus colossus. Apenas hemos arañado la superficie de su historia evolutiva. El hecho de que los huesos de este animal se hayan conservado durante casi 40 millones de años es en sí mismo un milagro, pero también nos recuerda que las profundidades de los océanos
aún podrían albergar secretos y restos de criaturas colosales que desafían nuestra comprensión actual. Este hallazgo marca un hito en la paleontología, dándonos una pista sobre cómo pudieron haber sido los océanos de hace millones de años, repletos de criaturas de tamaños y características asombrosas. ¿Qué otros misterios podrían estar esperando ser descubiertos bajo la tierra y el mar? ¿Es posible que encontremos otro animal igual o incluso más grande que Perucetus colossus en el futuro? ¿Conocías este dato acerca de este animal gigantesco? Te leo en los comentarios. ¿Sabías que los científicos acaban de descubrir un nuevo tipo de microorganismo en el cuerpo humano que desafía todo lo que conocemos sobre la biología? Imagínate, un organismo diminuto llamado obelisco, que es tan extraño y único que no se parece a nada que hayamos visto antes. Este obelisco no es ni un virus, ni un viroide, ni un parásito común, sino una nueva forma de vida microscópica que parece estar en algún lugar intermedio entre estos conocidos agentes infecciosos. Su descubrimiento sugiere que la escala de la vida en nuestro planeta es aún más compleja y misteriosa de lo que imaginábamos. La historia comenzó cuando un equipo internacional de científicos, liderado por el virólogo y premio Nobel Andrew Fire, de la Universidad de Stanford, decidió investigar el microbioma humano, esa increíble colección de bacterias, hongos, protozoos y virus que viven dentro de nosotros y tienen un papel esencial en nuestra salud. Desde hace años, el investigador español Marcos de la Peña y su equipo sospechaban que existía algo más en el universo microscópico, una entidad biológica aún desconocida. Gracias a análisis bioinformáticos avanzados que examinan millones de datos genéticos, este equipo encontró una serie de agentes subvirales de ARN en el microbioma humano y en otras muestras ambientales. Decidieron llamarlos obeliscos, debido a su forma de varilla alargada, algo así como un pilar o columna diminuta. Hasta ahora, los viroides, que son los agentes infecciosos más pequeños conocidos, ocupaban el último escalón en la escala biológica. Estos viroides, que son aún más simples que los virus, infectan principalmente a plantas, aunque también existen agentes similares como el virus de la hepatitis D, que afecta a los humanos. Sin embargo, en todo el mundo, solo se han identificado unas 50 especies de viroides desde su descubrimiento hace 50 años. Esto llevó a los científicos a pensar que debía haber algo más en el espectro biológico, alguna entidad desconocida que aún no se había identificado, y parece que tenían razón. El obelisco podría ser justamente ese eslabón perdido. Los obeliscos se detectaron inicialmente en muestras fecales de personas con problemas intestinales, aunque luego se hallaron también en individuos sanos, lo cual sugiere que no están necesariamente relacionados con ninguna enfermedad. En estudios posteriores, los científicos encontraron obeliscos en la microbiota bucal, específicamente en una cepa de la bacteria Streptococcus sanguinis, una especie común en nuestra boca. Esto significa que estos extraños microorganismos no solo están presentes en el sistema digestivo, sino que también pueden estar en otras partes del cuerpo humano. Pero eso no es todo. Los obeliscos también se hallaron en microbiomas de ríos, mares, suelos y otros animales distribuidos por todo el planeta. Hasta la fecha, los investigadores han detectado alrededor de 30.000 especies de obeliscos en diferentes ambientes, lo cual sugiere que estas entidades podrían estar por todas partes, desempeñando un papel que aún desconocemos. ¿Qué hace a los obeliscos tan especiales? Su estructura es una maravilla de la simplicidad. Son elementos de ARN circulares con apenas unos 1000 nucleótidos, lo cual es mucho menor que el tamaño del genoma de cualquier virus de ARN conocido. Sin embargo, a pesar de su diminuto tamaño, los obeliscos parecen ser capaces de codificar una o dos proteínas. Esto significa que, aunque sean más simples que un virus, son lo suficientemente sofisticados como para cumplir alguna función en la naturaleza. Según Marcos de la Peña,
Su estructura y genoma los hacen únicos y les da características que no se habían observado en otros organismos, lo cual podría revolucionar nuestra comprensión de la virología, la biología e incluso el origen de la vida en la Tierra. Uno de los grandes misterios sobre los obeliscos es cómo se replican. Los virus de ARN más simples necesitan un tamaño de genoma de al menos 3.000 nucleótidos para poder reproducirse, pero los obeliscos logran hacerlo con mucho menos. ¿Cómo es posible? ¿Están aprovechando otros organismos para multiplicarse? Quizás infecten a bacterias como las que habitan en nuestro microbioma, pero también es posible que sean capaces de infectar hongos, protozoos o incluso otros organismos complejos. La realidad es que aún no lo sabemos, pero los científicos están ansiosos por descubrirlo, porque entender cómo funciona esta entidad biológica tan simple podría abrir nuevas puertas en la biología molecular. Lo más asombroso es que, aunque acabamos de descubrirlos, los obeliscos podrían haber estado aquí por millones de años. Probablemente han coexistido con nosotros desde tiempos inmemoriales, desarrollándose en el medio ambiente y en nuestros cuerpos sin que nos diéramos cuenta. Este descubrimiento nos recuerda cuán poco sabemos sobre el mundo microbiológico y cuántos secretos están aún por desvelar. Es posible que los obeliscos tengan un rol importante en los ecosistemas microbiológicos, colaborando en formas que apenas empezamos a imaginar. ¿Podrían estos obeliscos revelar pistas sobre cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Qué otros secretos podría esconder el microbioma humano y el mundo invisible de los microorganismos que nos rodean? Este hallazgo nos deja con más preguntas que respuestas, pero sin duda representa un emocionante nuevo capítulo en nuestra exploración de la vida microscópica. ¿Qué otros organismos desconocidos podrían estar esperando a ser descubiertos en lo más profundo de nuestro cuerpo o en los rincones más ocultos del planeta? ¿Sabías que en los antiguos pantanos de Colorado vivió un pequeño pero fascinante mamífero que compartía su hogar con los dinosaurios? Así es. Hace unos 70 a 75 millones de años, este rincón del planeta no se parecía en nada a lo que es hoy. En lugar de montañas y desiertos, había un inmenso mar interior que cubría gran parte del oeste de América del Norte, dejando a su paso extensas áreas de estuarios y pantanos llenos de vida. Allí, en ese ambiente húmedo y exuberante, prosperaron cocodrilos gigantes, tortugas y los dinosaurios de pico de pato, junto con un inesperado protagonista recién descubierto, un mamífero bautizado como Eleocola pisceanus, el habitante de los pantanos. El fósil de este mamífero fue hallado por un equipo de paleontólogos de la Universidad de Colorado en Boulder, liderado por Jaylin Eberle, cerca de las ciudades de Wrangley y Dinosaur, no muy lejos del Monumento Nacional de los Dinosaurios, una zona famosa por sus fósiles. El equipo de investigación identificó al Eleocola pisceanus a partir de un fragmento de mandíbula y 3 molares bien conservados, y aunque estos fragmentos puedan parecer poca cosa, cuentan mucho sobre la vida de esta criatura. Sorprendentemente, se estima que el Eleocola pisceanus era del tamaño de una rata almizclera moderna, algo equivalente al tamaño de una gallina. Un tamaño impresionante si consideramos que la mayoría de los mamíferos de su época eran apenas más grandes que un ratón. Este habitante de los pantanos habría pesado aproximadamente 1 kilogramo, algo que lo coloca como un verdadero gigante entre sus contemporáneos mamíferos del Cretácico superior. Los paleontólogos explican que, durante este periodo, la mayoría de los mamíferos mantenían tamaños muy reducidos. Su pequeña talla les permitía ocultarse con facilidad, refugiarse en madrigueras y evitar convertirse en presas de los enormes depredadores que rondaban por su territorio, como el Tyrannosaurus Rex. Este pequeño tamaño también les permitía vivir con menos alimentos, una gran ventaja en un mundo donde la competencia por los recursos era feroz y constante. Pero el Eleocola pisceanus destaca por romper con esa regla general de los mamíferos pequeños del Cretácico. Según Eberle,
Este descubrimiento es una prueba de que no todos los mamíferos de la época eran tan diminutos como se pensaba. Había algunas excepciones sorprendentes. Aunque Eleocola-Pisceanus palidecía en comparación con sus gigantescos vecinos dinosaurios, era un coloso en el contexto de los mamíferos de su tiempo, lo que desafía las ideas tradicionales sobre el tamaño de los mamíferos durante esta era. Para los paleontólogos, encontrar este tipo de fósiles poco comunes abre nuevas puertas para entender la diversidad y adaptación de los primeros mamíferos en los ecosistemas dominados por los dinosaurios. El entorno en el que vivía Eleocola-Pisceanus también era una maravilla en sí mismo. Imagínate un Colorado cubierto por vastos humedales, donde los pantanos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y enormes cocodrilos patrullaban las aguas en busca de presas. En las orillas de estos pantanos convivían tortugas, hadrosaurios, los famosos dinosaurios de pico de pato, y enormes reptiles voladores surcaban el cielo. En medio de ese paisaje, los mamíferos, aunque pequeños en comparación con sus vecinos, ocupaban su propio nicho, adaptándose a una vida de discreción y supervivencia. Eleocola-Pisceanus era parte de ese mundo, quizá refugiándose en madrigueras cercanas al agua y aprovechando los recursos disponibles en el complejo ecosistema de pantanos. El estudio de Eleocola-Pisceanus, publicado en la revista PLOS ONE, es un recordatorio de que cada especie, sin importar su tamaño, tiene su propio rol en el intrincado equilibrio de los ecosistemas. Estos pequeños mamíferos pueden parecer insignificantes al lado de los dinosaurios colosales, pero su existencia demuestra que ya en la era de los dinosaurios, los mamíferos estaban comenzando a explorar distintos nichos y prepararse para un futuro que cambiaría para siempre con la extinción de los dinosaurios. ¿Podría este habitante de los pantanos ser un ejemplo temprano de la evolución de los mamíferos hacia formas de vida más grandes y diversificadas? Con cada fósil que encontramos, entendemos mejor cómo estos animales se las ingeniaban para coexistir en un mundo dominado por los gigantes. ¿Qué otros secretos crees que aún aguardan bajo el suelo de los antiguos pantanos de Colorado? ¿Sabías que existen peces con patas de cangrejo y alas de ave que exploran el fondo marino en busca de comida? Estos extraordinarios animales pertenecen a la familia Trigliadae, también conocidos como tríglidos, y han sorprendido a los científicos por sus adaptaciones inusuales que les permiten prosperar en los océanos de todo el mundo. Son unos expertos excavadores submarinos y, al mismo tiempo, parecen criaturas sacadas de un cuento de ciencia ficción. Vamos a sumergirnos en sus particularidades y en los misterios que rodean a sus alas y patas para descubrir cómo llegaron a desarrollar estas singulares características. Primero, imaginemos a uno de estos peces nadando cerca del fondo marino, desplazándose suavemente mientras despliega unas enormes aletas laterales que, con algo de imaginación, podrían recordar a las alas de un pájaro. A primera vista parece un pez como cualquier otro, pero si miras de cerca, notarás que junto a su cuerpo tiene unos pequeños apéndices que mueve como patas de cangrejo. Aunque estos pies no son verdaderamente extremidades, sino aletas modificadas, los tríglidos las utilizan con la misma habilidad que un crustáceo para excavar en la arena y detectar alimento. Estas patas tienen tal destreza que se mueven de manera independiente, facilitando al pez rastrear el terreno, encontrar pequeñas presas escondidas y comprobar si son comestibles. Para sorpresa de los investigadores, algunos peces incluso se mueven caminando con sus apéndices, una habilidad poco común en el mundo marino. Lo más asombroso es que estos apéndices no están hechos para la locomoción general, sino para la detección sensorial. Esto significa que, al igual que nuestras manos perciben texturas o temperatura, estas patas pueden sentir el suelo y detectar sutiles vibraciones en la arena. De hecho, se ha descubierto que estos apéndices no son solo para excavar. Están dotados de terminaciones nerviosas que envían señales al cerebro del pez, indicándole qué es seguro comer y qué no. Es como si sus patas
pudieran probar la comida antes de llevársela a la boca. Este nivel de especialización les permite adaptarse de forma extraordinaria a los ambientes arenosos donde habitan, como los fondos marinos de Nueva Inglaterra y la costa del Atlántico Norte, donde su habilidad sensorial marca una ventaja frente a otros peces. Pero, ¿cómo llegaron estos peces a desarrollar semejante habilidad? Un equipo de científicos de la Universidad de Harvard, liderado por la investigadora Cory A. H. Allard, decidió investigar a fondo el misterio de los tríglidos. Para ello, secuenciaron su genoma y descubrieron que la clave está en un tipo de gen llamado TBK2A, responsable de activar o desactivar otros grupos de genes. Este gen maestro controla la formación de los apéndices sensoriales de los tríglidos y también se encarga del desarrollo de los lóbulos sensoriales en su sistema nervioso, algo que facilita su interacción con el ambiente marino. Lo realmente fascinante es que estos genes, en gran medida, son similares a algunos presentes en los humanos. Estos mismos genes están involucrados en la formación de nuestras manos. Sí, las patas de los tríglidos y nuestras manos comparten una raíz genética, lo que significa que a nivel evolutivo, peces y humanos tenemos un ancestro común que transmitió a ambas especies la capacidad de desarrollar apéndices especializados para interactuar con el entorno. Este descubrimiento ha abierto nuevas puertas en la biología evolutiva, ya que muestra cómo la evolución reutiliza herramientas genéticas para adaptarse a distintos entornos. Este nivel de evolución, que permite que un pez modifique sus aletas para crear algo parecido a patas, va mucho más allá de un simple cambio físico. El cerebro del tríglido y su sistema nervioso también deben adaptarse para controlar estos apéndices, lo que significa que desarrollaron conexiones neuronales y musculares especializadas para que sus patas puedan moverse y sentir al mismo tiempo. Según Allard, estos cambios en el sistema nervioso son cruciales, ya que deben sincronizar los movimientos de las patas con el cerebro para responder rápidamente a cualquier señal que reciban del suelo. La evolución, en este caso, no se limitó a darles una estructura nueva. También les otorgó las herramientas necesarias para controlarla con precisión. Aunque estos peces no son voladores, lo cierto es que también tienen una adaptación intrigante en sus alas. Los tríglidos utilizan estas grandes aletas laterales para deslizarse por el fondo marino, y aunque no vuelan como un ave, su estilo de nado se asemeja a un planeo, lo que podría ayudarlos a cubrir distancias con menos esfuerzo o incluso a sorprender a sus presas. Algunos investigadores creen que estas alas podrían tener también un rol sensorial, ayudándolos a captar vibraciones o a atrapar alimento enterrado en el fondo. Pero aún queda mucho por investigar. Las adaptaciones de los tríglidos se encuentran en constante estudio, y cada nuevo hallazgo nos da una mejor comprensión de cómo funcionan estas patas y alas en armonía para ayudar a estos peces a sobrevivir en entornos complejos. Curiosamente, no todas las especies de tríglidos han desarrollado estos apéndices sensoriales. Algunas, que viven en hábitats donde no necesitan excavar para encontrar comida, carecen de estas patas. Esto sugiere que los tríglidos han evolucionado de distintas maneras según su entorno, aprovechando al máximo las condiciones en las que viven. En zonas donde la arena del fondo es abundante y las presas suelen esconderse, las especies con patas son comunes, mientras que en otras áreas no lo son. Esto muestra que, aunque compartan un origen común, cada especie de tríglido ha seguido un camino evolutivo propio, adaptándose a las necesidades de su hábitat particular. La evolución de estos peces nos muestra hasta dónde puede llegar la adaptación natural en el reino animal y cómo pequeños cambios genéticos pueden originar características tan complejas como estas patas sensoriales. Para los científicos, el estudio de los tríglidos y su peculiar biología representa un fascinante rompecabezas. Ahora que se sabe más sobre los genes que regulan la formación de sus patas y la interacción de estas con su sistema nervioso,
La siguiente pregunta es, ¿qué otros secretos guardan estos peces? Podría ser que esas alas les otorguen más habilidades ocultas de las que conocemos. La naturaleza tiene formas de sorprendernos, y los tríglidos nos demuestran que, incluso en el fondo del mar, la evolución sigue escribiendo historias sorprendentes. ¿Sabías que los perezosos, esos curiosos habitantes de las selvas de América Central y del Sur, no solo son los animales más lentos del planeta, sino también verdaderos maestros en el arte de la supervivencia? A primera vista, su vida parece simple: moverse despacio, dormir mucho y comer apenas lo necesario. Pero estos animales tienen un estilo de vida tan particular y adaptaciones tan curiosas que cada aspecto de su existencia revela un secreto que desafía las reglas de la naturaleza. Aunque los asociamos con la lentitud, hay un momento en sus vidas en que rompen su rutina de calma. En lo que respecta a su vida amorosa, los perezosos se convierten en una inesperada ráfaga de velocidad. Pero vamos a desentrañar cada aspecto de esta fascinante historia. Para entender a estos animales, pensemos primero en su hábitat y sus costumbres. Los perezosos, tanto los de 2 dedos, Choloepus hoffmanni, como los de 3 dedos, Bradypus tridactylus, habitan las copas de los árboles en los densos bosques tropicales de América, desde Honduras hasta Brasil. Este entorno les ofrece alimento y refugio, además de una protección clave. Al pasar la mayor parte de su vida entre las ramas, evitan descender al suelo, donde sus lentos movimientos los convertirían en presa fácil para sus principales depredadores, como jaguares, pumas, anacondas e incluso grandes aves rapaces. En las alturas, los perezosos se desplazan a un ritmo de apenas 2 metros por minuto y en total recorren tan solo unos 28 metros al día. Si pensamos en la lentitud, el perezoso definitivamente la lleva a un nivel superior. Sus movimientos parsimoniosos están directamente relacionados con su dieta. Los perezosos son principalmente herbívoros y consumen hojas, brotes y ramas que arrancan de los árboles a su alrededor. Este tipo de alimento es bajo en calorías y, como resultado, no les permite sostener un alto nivel de actividad. Para compensar esta limitación, el metabolismo de los perezosos es increíblemente lento, lo que les permite extraer cada pequeña cantidad de energía de sus comidas y conservarla durante largos periodos. Sin embargo, esta adaptación tiene un precio. Los perezosos necesitan pasar la mayor parte del día descansando o durmiendo, en promedio unas 20 horas. Este estilo de vida, lejos de ser perezoso en el sentido común, es más bien una estrategia de supervivencia bien calculada. De hecho, la lentitud de los perezosos también funciona como una forma de camuflaje. Gracias a su baja velocidad y su coloración, se mezclan con el dosel del bosque y pasan desapercibidos para los depredadores. Además, algunos tipos de algas crecen en su pelaje, lo que les da un tono verdoso y los hace aún más difíciles de detectar. Esta capa de algas, junto con pequeñas polillas que también viven en su pelaje, no solo les ofrece camuflaje, sino que también cumple una función ecológica interesante. Las polillas depositan nutrientes en el pelaje del perezoso, lo que a su vez enriquece el crecimiento de las algas, formando un pequeño ecosistema que beneficia a ambas especies. Una de las actividades más intrigantes de los perezosos ocurre una vez por semana, cuando descienden de los árboles para hacer sus necesidades. Este ritual es uno de los más peligrosos en su vida, ya que al bajar al suelo se vuelven vulnerables a sus depredadores. Sin embargo, parece que hay una razón evolutiva detrás de esta conducta. Se cree que al defecar en el suelo, los perezosos contribuyen a la fertilización de los árboles donde viven, lo que podría ayudar a que crezcan más fuertes y provean más alimento. Además, las polillas que viven en su pelaje depositan huevos en las heces del perezoso. Al nacer, las larvas encuentran una fuente de alimento. Esta relación simbiótica parece extraña, pero ha demostrado ser efectiva, ya que todos los implicados se benefician. Sin embargo, hay un momento en la vida del perezoso donde toda su lentitud parece desaparecer. A pesar de su vida pausada,
en el momento de la reproducción. Los perezosos se vuelven sorprendentemente rápidos. Cuando una hembra está lista para aparearse, emite un sonido característico, un re prolongado que atrae a los machos. Aunque se acercan sin apresurarse, en el acto de la cópula, estos animales rompen su récord de velocidad. El apareamiento de un perezoso dura menos de 1 minuto, una fugacidad en comparación con el resto de su vida. Para un animal que se mueve tan despacio, este acto de rapidez es tan sorprendente como necesario, pues no pueden permitirse exponerse demasiado tiempo a los riesgos que conlleva el proceso. A pesar de esta velocidad en su vida reproductiva, la vida sexual del perezoso no ha sido fácil de documentar. Observadores como la zoóloga británica Rebecca Cliff, quien ha estudiado estos animales en su hábitat natural en Costa Rica, han tenido que ser muy pacientes para ver de cerca este fenómeno. Según Cliff, el cortejo de los perezosos es también un proceso relajado, y si un macho no logra impresionar a la hembra, simplemente emite un leve llanto y se retira, aceptando la derrota sin mayores contratiempos. Para quienes gusten de las comparaciones, hay datos curiosos que colocan a los perezosos en un lugar favorable frente a otros animales en términos de duración del apareamiento. Los chimpancés, por ejemplo, tienen el récord de rapidez en el reino animal con apenas 3 segundos de cópula y los ratones les siguen con 5 segundos. Así que, en este sentido, los perezosos no están tan mal. Entonces, aunque la mayoría de nosotros ve a los perezosos como el epítome de la calma y la lentitud, hay mucho más detrás de esa vida aparentemente simple. Desde su papel como fertilizantes de la selva hasta sus sorprendentes destellos de velocidad en momentos clave, estos animales nos muestran que cada aspecto de la naturaleza cumple una función. ¿Qué otros secretos crees que podrían esconder estos fascinantes maestros de la lentitud? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.